Muy buenas tardes. Dios los bendiga mucho. Hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor y quiero que vayamos a Mateo capítulo 15, ¿cierto? Hoy sí nos toca, vamos a leer Mateo 15 desde el versículo 29 hasta el 39. 15 del 29 hasta el 39, ¿sí? Sí. Bueno, hermanos, hasta el 39 hasta el 4. Capítulo 15 del versículo 29 hasta el 39. Bueno, hermanos, quiero que estemos orando, que no nos desanimemos, que estemos continuando en nuestra carrera como cristianos, ¿cierto? Tenemos una carrera, tenemos una lucha, tenemos un compromiso con el Señor y les ruego que no estemos menguando, sino que los invito a que estemos orando, que estemos buscando cada día más del Señor, estemos meditando. Cuando nosotros meditamos en el Señor, meditamos cómo está nuestra vida, cómo está nuestra condición, qué debemos corregir, ¿cierto? Y eso es muy hermoso porque nosotros ahí volvemos a tener pues una nueva dirección en cómo debemos llevar nuestras vidas como cristianos. Vale, vamos a leer 10 capítulos, 10 versículos, vamos a leerlos, amén. Dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanos, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús dijo: ¿cuántos panes tienes? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dijo: gracias, los partió y los dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Tomemos asiento. Bueno, hermano, el título para este sermón se llama: Jesús es la esperanza para un mundo que sufre. Amén. Jesús es la esperanza para un mundo que sufre. Vamos a mirar 3 puntos. Pero en un mundo que padece hoy en día por muchas situaciones, ¿cierto? Hoy podemos ver un mundo que padece, hoy vemos un mundo que sufre, y pues yo creo que esto es algo muy real, que tanto usted y yo lo podemos apreciar, y tal vez lo hemos vivido y lo hemos sufrido, y vivimos bajo un mundo, vivimos en una sociedad en la cual se sufre, ¿cierto? Y yo creo que el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El mismo Jesús dijo: por mi causa os
perseguirán, os maltratarán, aún te matarán por mi causa, ¿cierto? Es una realidad. Y aunque tal vez muchas personas piensen y creen que tal vez no es así, es real, ¿cierto? Un mundo en necesidad. Hoy vemos un mundo, y hoy más, en este siglo, y en un siglo que ya hasta que se termina, en unos tiempos tan difíciles, vemos que aún más las situaciones son aún más difíciles. Amén. Pero no nos debe extrañar, porque es algo que el Señor Jesucristo nos dijo, ¿cierto? Que en los postreros días, ¿cierto?, serán cada más difíciles. Por la maldad de muchos, el amor de muchos se enfriará, ¿cierto? En los postreros días, los hombres se amarán a sí mismos, serán ególatras, despreciarán a los padres, despreciarán a Dios y se volverán tan malos, dice cada día, ¿cierto? Entonces, es algo muy real. Pero ante tanta situación difícil, las personas están expectativas a que hayan soluciones, ¿cierto? Porque yo creo que para muchos problemas que hoy vemos en este mundo, muchas personas quieren ver soluciones del mundo, quieren ver soluciones políticas, quieren ver soluciones científicas para cómo solucionar problemas que nos puedan aliviar nuestras vidas. Y tal vez no sé cuál será su problema, pero tal vez usted diría, oiga, me gustaría que inventaran algo para que solucionara mi problema. No sé cuál sería, no sé en qué pensaría o qué le gustaría a usted que inventaran para que le solucionaran el problema y le hicieran la vida a usted más fácil. ¿Sí? Tal vez las mujeres dirían pues que nos inventen un robot que nos haga de oficio toda la casa. Diría, esto sería espectacular. Y sí, es cierto. Pero mire que hace en la historia, hace mucho tiempo atrás, la humanidad carecía de algo muy importante que nos hacía la vida un poco más complicada, y eran las comunicaciones, ¿sí? Las comunicaciones no son como hoy en día. ¿Se acuerda que las comunicaciones en tiempo atrás eran difíciles? Eran difíciles, comunicarse de un lugar a otro era muy difícil, ¿cierto? No tenían la misma facilidad que hoy tenemos. Hoy nosotros nos podemos comunicar y saber qué es lo que está sucediendo aún en el otro extremo del mundo. Sabemos qué está sucediendo, sabemos qué está pasando. Antes no se podía, ¿cierto? Cuando llegó la solución de la comunicación, eso ha hecho muy fácil la vida de muchas personas, en muchos sentidos, ¿cierto? Por eso ha hecho de que la persona tampoco tenga excusa de muchas cosas. Por ejemplo, decir que yo no sabía y yo no me había enterado y yo no lo conocía, eso ya no viene a ser excusa para nadie, porque va a decir, usted podía haberse enterado, por muchos medios podía haberse enterado, entonces no hay excusa, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando a una situación se le ha dado la solución, el hombre ya no tiene excusa, ¿cierto? Porque digamos, hoy el hombre no tiene excusa de poderse comunicar o de poder decir que es que yo no estaba enterado, porque ya tiene la solución de la comunicación y cualquier persona tiene acceso a la comunicación. Amén. O sea, que decir, ya se solucionó el problema. Amén. Ahora, hermanos, en la cuestión espiritual con Dios es algo muy similar. Resulta y pasa que el hombre pecó y las consecuencias del pecado fueron ¿qué? La muerte, las necesidades, las enfermedades, las tragedias. Eso vino a raíz del pecado de los hombres, ¿cierto?
Pero ¿qué sucedió? Que Dios nos dio la solución. Que Dios envió a un Salvador para perdonar nuestros pecados y hacernos libres de la consecuencia del pecado, de la consecuencia de la maldad. O sea, estaba el problema, pero Dios mostró la solución. Estaba el problema, pero Dios envió el medio para solucionar ese problema. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Tenemos excusa para no ser libres o salvos de las consecuencias del pecado que ha traído a nuestras vidas? No tenemos excusa, ¿cierto? O sea, que hoy una persona que diga que es que yo no tengo, que es que yo me excuso, o que yo no sabía, o que yo no había enterado, o que yo no tuve la solución para ser libre de las consecuencias de la maldad del pecado, el Señor, ¿qué le va a decir? No tienes excusa, porque estaba el problema, pero yo envié la solución y no la quisiste tomar. Amén. Eso es lo que sucede. Por eso cuando nosotros vemos personas sufriendo por causa del pecado, que uno dice, es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi vida está consumida en el pecado, está gobernada por la maldad. ¿Usted qué le podría decir a esta persona? Yo conozco la solución, ¿cierto? En sí tú sufres porque quieres sufrir. Tú padeces porque quieres padecer. Porque hay una solución para eso. La otra es que usted no la quiera aceptar ni la quiera recibir. Cuando nosotros vemos el texto aquí, nosotros vemos que todas estas personas, ¿cómo estaban? Enfermas. ¿Cómo estaban? En necesidad. Estaban grandemente enfermas y grandemente en necesidad. Pero ¿qué vemos, hermanos? Dice que todas aquellas que se acercaron a Cristo, que vinieron a Cristo, ¿qué recibieron? Sanidad. Fueron bendecidas, fueron liberadas de la opresión, de su situación, de su necesidad. Las que acudieron, ¿qué pasó? Fueron. Y las que no, pues ellas no recibieron. Entonces, eso es lo que nos muestra el texto. En este texto nosotros miramos que más antes se nos habla también de que en otra ocasión hubo una multiplicación, hubo una alimentación no de 4,000 sino de 5,000. Ya había habido un evento antes muy parecido, pero a pesar de haber habido un evento muy parecido, los discípulos aún todavía se comportaban como incrédulos. No sabían todavía qué hacer. Bueno, tal vez es la misma respuesta que tal vez usted pensaría, pues si a mí Jesús me hubiera dicho, ahora qué hacemos con esta gente, tal vez usted hubiera dicho, pues yo le digo, Jesús, la solución, tú los puedes alimentar porque ya los has alimentado antes. Pero tal vez si nosotros hubiéramos estado ahí, tal vez nos hubiéramos comportado de la misma manera que los discípulos. Porque en cierta manera muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles, donde muchas veces Dios nos ha bendecido, nos ha proveído, nos ha liberado, nos ha bendecido, y de nuevo volvemos a pasar por situaciones difíciles. ¿Sí vio? Los discípulos pasaron una vez por una situación difícil, de nuevo vuelven a pasar por otra situación muy parecida, pero se les había olvidado. Y por eso nosotros a veces pasamos por situación difícil, el Señor nos liberta, el Señor nos sana, el Señor nos restaura, y de nuevo después puede venir otra situación parecida, pero se nos olvida que el Señor puede obrar otra vez. Amén. Hermano, vamos a mirar como primer punto, Jesús es el Rey prometido. Jesús es el Rey prometido.
Amén. Mire lo que dice el versículo 29. Pasó de allí y vino al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Hermanos, ¿de dónde venía Jesús? Él venía de un lugar llamado Sidón y llamado Tiro. Y Jesús había abandonado aquel lugar que habíamos predicado hace 8 días, donde una mujer cananea había sido grandemente bendecida. Donde una mujer cananea nos dio un gran ejemplo de fe. Yo creo que es aquel lugar de donde Jesús salió contento y salió feliz. Porque fue un lugar de donde Jesús salió honrado, glorificado, donde Jesús encontró una fe genuina. Porque usted y yo ya sabemos que Jesús había visitado muchos lugares, ¿cierto? Había ido a muchos lugares, donde en alguno de esos lugares Jesús no había encontrado la fe que tenía la mujer cananea. Pero aquí ese lugar, a pesar de ser un lugar gentil, el Señor Jesús había salido ¿qué? Honrado, glorificado. Había salido feliz, ¿cierto? Pero entonces Jesús dice, y pasó de allí y vino a la región de Galilea. ¿Qué era Galilea? Galilea es una región mixta, de donde había judíos y habían ¿qué? Gentiles. Habían judíos, había gentiles. Galilea también es un lugar donde Jesús vivió muchos años, mucho tiempo vivió Jesús en Galilea. Y digamos, si nosotros miramos Galilea, lo podemos nosotros mirar en la palabra del Señor, Juan 7, 40-41, nos habla algo de este lugar, ¿sí? Miren lo que nos dice Juan. Juan 7:40 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Entonces nos muestra que Galilea era un lugar de ¿qué? También donde Jesús vivió mucho tiempo. Entonces él viene a Galilea, pero ¿qué nos muestra más? Y subiendo ¿a dónde? Al monte, se sentó allí. Y esto es algo que nosotros no debemos dejar pasar por alto. Jesús dice, la palabra nos dice que Jesús vino a Galilea y subió ¿a dónde? A un monte. ¿Por qué creen que Jesús subió a un monte? El monte en sí representa algo muy importante. El monte es un lugar que representa ¿qué? Los pueblos antiguos, los ejércitos, por lo general, ellos subían a los lugares altos predominantes para establecer ahí ¿qué? Un reino, una ciudad, un pueblo. Porque una nación arriba, a lo alto, predomina y es muy difícil de conquistar. Un monte representa poder, un monte representa ¿qué? Autoridad. Un monte representa adoración. Y por eso nosotros siempre vamos a encontrar esta referencia en el Antiguo Testamento y la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar el monte de ¿qué? El monte de Sinaí. Nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento, cuando Dios le dijo a Abraham
sacrifíqueme a su hijo, ¿a dónde tenía que ir a sacrificarlo? ¿A dónde? Al monte, ¿cierto? Cuando Dios llama a Moisés de Egipto y se encuentra y Moisés va por el desierto y mira la zarza ardiendo. ¿Dónde ardía esa zarza? En el monte, ¿cierto? ¿Y qué le dijo Dios? Pongan atención. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se acercó al monte de la zarza ardiendo? ¿Qué le dijo? Quita tu calzado, porque el lugar donde tú estás es un lugar ¿qué? Santo. Santo es este lugar. El lugar donde yo estoy en este monte es un lugar ¿qué? Santo. El monte del Sinaí, Dios le dice a Moisés, no me puedes ver, porque todo hombre que me mira morirá. Y dice que este monte, cuando Dios hablaba con Moisés, temblaba, tronaba, caían rayos. ¿Y quién estaba arriba con Moisés? Dios y Moisés nada más. ¿Y dónde estaba el resto de la gente? ¿Dónde estaba el resto de la gente? Abajo. ¿Y qué le decía el pueblo a Moisés? Habla, que recuerden, habla tú con Dios. Porque estamos ¿qué? Espantados y estamos temerosos porque tenemos miedo de acercarnos al monte, ¿cierto? Porque decía, todo aquel que se acercaba a ese monte, así si fuera animal, ¿qué pasaba? Moría. Dios le dice primero, Moisés, no te acerques a mí a este lugar, sino quítate el calzado, porque yo y no te puedes acercar a mí. Y le dice al pueblo, no se pueden acercar a mí. Y el pueblo decía, habla tú con Dios, porque no podemos soportarlo. Él es tan santo y tan perfecto, que simplemente si nos acercamos moriremos. Por eso Dios habita en un lugar ¿qué? Alto. ¿Donde qué? Donde domina, donde gobierna, donde Él es soberano sobre ¿qué? Sobre todas las naciones y sobre todas las cosas. Por eso cuando nosotros buscamos a Dios, ¿a dónde levantamos nuestro rostro? Hacia el cielo, hacia lo alto, hacia arriba, porque consideramos y pensamos que Dios está ¿dónde? En las alturas. Amén. Que está por sobre ¿qué? Sobre todas las cosas. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. Amén. Por eso dice que Jesús vino y subió ¿a dónde? Al monte. ¿Dónde predicó Jesús el sermón del monte? En el monte, ¿cierto? ¿Dónde lo predicó? En el monte. Algo muy maravilloso. ¿Dónde escogió Jesús a sus discípulos? En el monte. Pero algo muy maravilloso también que nosotros debemos conocer. ¿Dónde fue la transfiguración de Jesús? En el monte. Él se apartó a un lugar alto, al monte, y allá se transfiguró y allá mostró su grandeza, su deidad, su poderío y su señorío. Que estos 3 discípulos que lo acompañaron simplemente se postraron delante de su trono, de su gloria. Y dice que se sentó en aquel lugar. Se sentó. Ese sentarse es símbolo de autoridad. Lo que hacían los reyes, lo que hacían los grandes, se subían y se sentaban los maestros y se sentaban en su trono. Amén. Hermano, algo que aquí tenemos que considerar es algo muy maravilloso.
En el Antiguo Testamento el Señor no permitía que nadie se acercara a su templo, a su tabernáculo, a su monte, a su lugar. Pero aquí Jesús invita a quienes, a todos, le dice: vengan, acérquense a mí. Oiga, qué maravilloso, hermano. Mire, la gente del Antiguo Testamento era inaccesible el acercarse a ese trono, el acercarse a ese monte. Pero ahora en el Nuevo Testamento viene Cristo, sube al monte y ¿qué le dice a la gente? Vengan y acérquense. Vengan a mí, acérquense todos. Ya no mueren, ya no morirán si se acercan a mí. ¿Qué podemos decir? ¿Acaso es que Dios cambió? ¿Acaso es que ahora nos podemos acercar a Dios como queramos? ¿Acaso es que si nos acercamos de una manera en pecado, el Señor nos va a aceptar de esa manera? El Señor sigue siendo ¿qué? Santo, justo, perfecto, que habita en luz inaccesible. Pero lo que aquí vemos es que Cristo nos está mostrando que ahora a través de Él y por medio de Él, nosotros tenemos que acceso y libertad, y tenemos que más, confianza para acercarnos a ¿quién? A Dios. Y no moriremos. Y no moriremos. Que ya nos podemos acercar a través de ¿quién? A través de Cristo. Y que hay confianza para todo aquel que se acerca a través de Cristo a Dios. Y es posible acercarnos a Dios a través de ¿quién? De nuestro amado y bendito Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, y mucha gente vino hacia Él, y Él llamaba a la multitud a Él: acérquese, que por medio mío pueden acercarse y tener libertad. ¿Y si saben lo que hizo Jesucristo con estas personas? Los sanó. Y uno dice, ¿pero por qué los sanó? Porque es que nosotros tenemos que entender algo, que para acercarnos a Dios, ¿cómo es la manera para hacer nosotros actos para poder acercarnos a Dios? O para poder ser aceptados por Dios, debemos acercarnos ¿cómo? Completamente como puros y sin mancha y santos. ¿Y cómo quedó estas personas? Puros, perfectos, dignos de poderse acercar a ¿quién? De poderse presentar delante de Dios. Por eso les digo, acérquense. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesucristo? Los sanó, los libertó, los perfeccionó para que por ahora pudiesen acercar al Señor como perfectamente como Dios lo ordena. Eso nos muestra de que si tú no te acercas, o que si una persona no te acerca a Jesucristo, es imposible que la persona pueda acercarse a Dios. Es imposible que la persona pueda entrar al lugar de Dios. Tiene que pasar ¿por quién? Por Cristo. Él es el canal que purifica a la persona para poder estar ¿dónde? Con Dios. ¿Sí lo entendemos de esa manera? Estas personas ¿cómo se acercaron? Impuras. ¿Cómo se acercaron? Enfermas. Algo que la persona no puede llegar así delante de Dios. Porque todo el que llegue delante de Dios tiene que ser ¿qué? Completamente como purificado y santificado para ser aceptado delante de Dios. Entonces es lo que dice, bueno Señor, tú me dices y tú ordenas que sin santidad nadie te puede ver. Tú dices que ningún impuro puede estar delante de ti, Señor. Tú dices que ninguna impureza, que nada malo puede estar delante de ti, Señor. Pero ahora, ¿cómo puedo hacer eso, Señor? El Señor dice, pues, esa es mi demanda, pero yo te pongo la ¿qué? La solución, ¿cierto? Yo demando que nadie puede venir a mí sin ser perfecto. Y la persona dice, pero entonces, Señor, ¿cómo lo hago?
Es imposible. El Señor dice, sí, para el hombre es imposible. Pero yo pongo a Cristo que por medio de Él tú puedes ser santificado, purificado para que vengas a ¿quién? Para que vengas a mí. Entonces la persona dice, oh Señor, sea que solo por medio de Cristo. O sea que la cuestión es difícil, el problema es difícil, pero el Señor nos dio la solución. O sea que sí es posible llegar a Dios. Amén. Sí es posible acercarnos a Dios. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Amén. Y por eso mire lo que nos dice el versículo que sigue. Y ese es el otro punto. Ese es el otro punto que nos dice, hay esperanza para los que se acercan al trono de Dios. Amén. Hay esperanza. Y se le acercó mucha gente que traía consigo ¿qué? Cojos, ciegos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Amén. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces la invitación es para ¿quiénes? Para todos los necesitados. Todos los necesitados. Por eso Jesús dice, a todos los que tienen hambre y sed, vengan a mí. Pero obviamente los que están sanos no se acercan. Los que se creen sanos, los que se creen justos, ese es el gran problema de hoy en día, de por qué las personas no acuden a Dios. Porque se creen que sanas y se creen justas. Pero cuando usted y yo reconocemos que estamos ¿qué? Enfermos, que somos injustos, que necesitamos a Dios, por eso corremos ¿a quién? A Cristo. Amén. Mientras no suceda eso, la persona siempre va a ver a Cristo no como algo muy importante. ¿Sí? Por eso es tan importante reconocer nuestra necesidad del Señor, nuestra necesidad de Cristo. Pero dice, se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos. Aquí vemos que venía gente enferma, pero también vino gente sana, pero que esta gente sana era la que traía ¿a quién? A los enfermos. Y tenemos que considerar y mirar aquí algo también muy importante. Jesús se sube a un monte. Pero esta gente que venía, tenemos que mirar también la pasión, el deseo de esta persona de buscar a Cristo, porque Cristo estaba en un lugar muy alto. Ahora consideremos, estas personas enfermas, ¿cuánto le costaba llegar hasta donde estaba Jesús? Jesús se subió a un lugar alto. Ahora consideremos a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los enfermos, para llegar hasta aquel lugar. Era porque realmente había ¿qué? Fe, necesidad, hambre. Pero ¿sabe por qué? Pero porque realmente miraban y estaban convencidos de que allí donde iban a llegar, ahí estaba la solución a su necesidad. Que realmente había 100% seguridad de que ahí había esperanza. De que el sacrificio que ellos iban a hacer no era en vano, sino que el llegar hasta allá valía la pena. El sacrificio, así fueran muchos, mancos, ciegos, pero que el llegar hasta allá iban a recibir la sanidad para sus vidas. Eso es convencimiento en nuestro corazón, amén. Hermano, mire, ¿por qué las personas
¿Por qué las personas se acercan a Cristo? Pero cuando se acercan a Cristo y no se acercan con convencimiento de que en Cristo hay vida, ¿sabe por qué? Por eso salen de la misma manera. Por eso salen de la misma manera como llegaron. Por eso cuando nosotros vamos a la oración y nos acercamos con incertidumbre, con duda, no creyendo que en Cristo hay poder y vida, ¿sabe cómo salimos? Lo mismo o peor. Pero cuando una persona se acerca a Cristo, se acerca al trono de gloria, se acerca al trono de la gracia, se acerca a Cristo, creyendo y confiando que realmente en Cristo es real vida y paz y fortaleza, esperanza y gloria, realmente convencido diciendo es que Él es todo, Él es poderoso. Por esta persona sí recibe ¿qué? Vida y consuelo y respuesta. Amén. Por eso es que estas personas iban convencidas, hermano. Imaginen esta persona sin un pie. Esto es mucha fe. Y nosotros por eso tenemos que, mire, entendamos lo que dice aquí. Venía gente, había gente que se acercó, estaba ¿qué? Sana. Pero podemos ver que estas personas que se acercaron sanas, porque estas personas sanas traían a las otras personas convencidas. Tal vez podríamos pensar, porque estas personas en alguna ocasión antes ya habían recibido ¿qué? Sanidad. Y estaban convencidas, ¿verdad? Porque dijo, realmente yo sé dónde está la solución y realmente yo sé 100% que ahí si tú vas a Cristo, ahí realmente yo le aseguro que ahí también tú vas a ser sano. ¿Por qué? Porque yo ya lo he vivido y mi vida es una experiencia viva de que es real. Por esta persona, yo creo que esta persona que llevó al enfermo lo llevó convencida de que esto iba a suceder. ¿Y sabe por qué estaba convencida? Porque yo creo que hasta lo cargó y lo llevó y lo guió hasta este lugar. Porque esta persona conocía que Cristo tenía el poder de hacer ese milagro. Esta persona estaba llena de ¿qué? Convicción y compasión. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestros corazones. Convicción y compasión. Si yo tengo convicción realmente de que Cristo es poderoso y mi vida muestra de que ha habido un cambio real, eso convence mi vida y estoy convencido que en Cristo hay vida por siempre. Amén. Pero cuando el creyente no es convencido todavía en su corazón, sino que duda, esto lo lleva a no ser compasivo, porque dice, ¿será que si lo guío a Cristo? ¿O será que si oro por esa persona? ¿O será que si le predico? ¿O será que lo llevo a Cristo? Y si no está convencido y no tiene compasión, no funciona. Porque usted lo está llevando ¿con qué? Con duda. ¿Y por qué duda? Porque realmente tu corazón no ha sido convencido todavía. O tú realmente todavía no estás convencido de Cristo. Pero cuando yo estoy convencido de Cristo, esto me empuja para tener compasión por el otro. Porque ahora, como dijimos ahorita, si esta persona que sana ya está llevando ahora un enfermo, está convencida, ¿cierto? Está convencida que obviamente en Cristo va a recibir sanidad. Pero ahora, si esta persona todavía duda de Cristo, pues obviamente no lo va a hacer. Pero si yo miro a la persona y tengo compasión por la persona y yo digo, oh, yo sé cuál es la solución para esa persona, ¿verdad? Y si yo amo a Cristo y yo amo al prójimo, ¿qué hago yo por esa persona? ¿La dejo morir o le muestro la solución? Pero ahora, ¿ustedes creen que hoy en día los cristianos actúan de esta misma manera? Yo no estoy... Ahora, quitémonos
quitémonos un poquito ahora el pensamiento de la enfermedad física. Miremos la enfermedad del pecado, ¿cierto? Yo veo a las personas que están enfermas del pecado, ¿cierto? De la maldad, y están muriendo. Y yo digo, oh Señor, esa persona está muriendo. El pecado la está matando. Y yo un día estuve en lo mismo, ¿cierto? Es como decir, oh, yo veo una persona en el alcohol y yo era un borracho también. Ahora yo digo, oh, qué terrible lo que esta persona está haciendo. Yo un día lo hice y me estaba muriendo. Y esta persona está en la misma condición. Pero si yo soy convencido de Cristo, convencido de Dios en mi corazón y tengo compasión, ¿qué hago con esa persona? ¿La dejo que se siga muriendo? ¿O le digo, mira, yo tengo una solución para lo que usted está viviendo? Y estoy convencido que si vas a Cristo y le predico a esa persona convencida, obviamente esa persona puede conocer a Cristo, amén. Pero yo creo que en muchas maneras no lo hacemos. Y muchas personas hoy en Cristo, supuestamente la iglesia no lo hace. ¿Sabe tal vez por qué? Porque todavía no hay un convencimiento de que Cristo los ha salvado. Amén. No hay amor. Realmente yo creo que, porque esa persona, esos hombres llevan así. Pero miren lo que nosotros debemos mirar aquí. Dice, y que traían consigo, y vemos que venía gente sana. Pero a pesar de que venía gente sana, venía gente enferma, pero no tan grave enferma, pero sí venía gente muy grave enferma. Porque dice que traían consigo ¿qué? A cojos. Simplemente un cojo. Puede ser que se haya ¿qué? Golpeado, ¿cierto? O tenía alguna herida leve, venía cojeando. Pero venían personas ciegas. ¿Cómo? Ciegas de nacimiento. Y ya ser ciego no es algo leve, sino es algo ¿qué? Grave. De nacimiento le faltaban los ojos. Algo muy, yo creo que eso es algo muy difícil realmente. Bueno, yo creo que una de las enfermedades difíciles son ciegas. Pero miren que no sé qué día, hay un libro que le regalaron a mi esposa y esto levantó el ánimo a nosotros porque cuenta el testimonio de una mujer, de una niña que a los 6 años, o a los 6 meses, 6 años, 6 meses, quedó huérfana. Y la niña, pues muy normal, bien, vivía normal. La niña un día la llevaron al médico y el médico le formuló una medicina incorrecta. Y la niña quedó ciega para siempre. Le quitó la vista, quedó ciega totalmente para siempre. Esta mujer vivió 95 años, ya 90 años ciega. La mujer a lo último cuenta su testimonio y dice, el médico no pudo vivir con la carga en su corazón y huyó. Él huyó, se desapareció. Pero esta mujer decía, yo lo perdono. Y yo le doy gracias por haber hecho esto, dice. Porque si no me hubiera concedido ser ciega toda mi vida, mis ojos se hubieran distraído en este mundo. Y yo no hubiera hecho lo que hoy hice para Dios. Compuso 8,000 o 9,000 himnos para Dios. Muchos que se cantan hoy en día. Y si ciega hizo esto, dice, y ella dice, si yo hubiera sido ciega, yo creo que yo nunca hubiera hecho esto. Por eso doy gracias a Dios y a este doctor por haber hecho eso en mi vida. Y me dice, oh, no, tenaz, imagínese. Uno dice, oh, Dios, realmente nosotros, no hemos padecido nada, Señor. Y a veces reclamamos y nos entristecemos y nos exaltamos y lloramos por cosas miserables realmente. Pero, entonces estas personas venían ciegas, pero venían mudos, que también es una enfermedad grave.
pero venían personas mancas o mancos. ¿Qué es eso? Que le faltaba una extremidad, le faltaba un brazo o le faltaba ¿qué? Una pierna, literalmente le faltaba. Y uno dice, oiga, tenaz. Pero lo que nosotros vemos es que vinieron y los pusieron ¿dónde? A los pies ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo se acerca? Entonces la invitación es para todos. Pero ¿cómo deben venir? A los pies de Cristo. Amén. A los pies. ¿Eso qué significa? Humillados. Humillados y postrados a Él. Amén. En su necesidad. Y uno dice, y lo sanó. ¿Y sabe qué causó eso? Dice, de manera que la multitud se maravillaba. ¿Por qué causaba maravilla la obra de Cristo? ¿Por qué causaba maravillas el poder de Cristo? Pues ahora considere usted. Usted ve que una persona viene manco, si viene sin un brazo o viene sin una pierna, y usted ve que le nace. ¿Cómo podemos reaccionar nosotros a eso? Bueno, venía cojo. Y uno dice, bueno, pues, listo, ya. Bueno, algo muy leve. Pero ver una persona sin una extremidad, sin un brazo, sin una pierna, y que venga Jesús y le restaure un brazo, y le restaure una pierna, literalmente, completamente, ¿cree que eso no va a causar en nosotros un impacto grande? O que le faltaban los ojos, y que ahora Dios se los dé completamente, naturalmente. ¿No causa eso maravillas en las personas y impacto? Porque es que eso fue que al instante, no fue que en un momento, sino al instante eso sucedió. Entonces ver que alguien dice que le crezca el brazo y con su poder, con su palabra esto suceda, yo creo que uno va a decir, oh, cuán grande es el poder de Jesús. ¿Podemos nosotros considerar cuán grande es el poder de Cristo? ¿Podemos nosotros ahora imaginar el gran poder de Cristo? ¿Quién puede hacer eso? Ahora preguntémonos, hoy la ciencia puede decir que sí, y yo lo dudo, pero yo decir, bueno, usted es científico y él es muy ahora, pero en un segundo, yo necesito que tú me le des esta pierna nueva a esta persona, le crezca, pero con el poder de su palabra, hágalo. No existe en ningún lugar alguien que haga eso. Por eso nosotros a veces miramos las obras de Dios, los milagros de Cristo, y los miramos como algo tan simple. Pero si nosotros nos detenemos y nosotros decimos, oiga, qué maravilloso, qué poder tan grande, qué algo tan sobrenatural. Esto demuestra que Jesús era ¿quién? Dios completamente. Y por eso ellos se maravillaban. ¿Y qué más causó en ellos? Que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados y a los cojos andar, y los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Amén. Hermanos, ¿qué debe causar en nuestros corazones, o qué causa en nuestros corazones las obras y el poder de Cristo? ¿Qué causa eso? Alegría, gozo, alabanza a Dios, gloria a Dios. Amén, ¿cierto? Por eso yo digo, por eso es esto. Yo creo que una persona que ha recibido el gozo de la salvación, que ha recibido la restauración de Cristo, ¿cómo debe vivir una persona? ¿O cuál es la actitud de una persona que ha recibido la obra de Cristo en su vida y en su corazón? Estar agradecido todos los días. Debe ser una persona que todos los días debe estar alabando y glorificando a ¿quién? Al Señor. Por eso si nosotros nos preguntamos y nos examinamos, Cristo ha rescatado mi alma.
Cristo ha perdonado mis pecados. Cristo me ha dado vida. Porque ¿qué fue lo que vino a hacer Cristo? ¿O qué fue lo que hizo Cristo? Y nosotros, por eso es que el cambio, estas personas después de ser sanadas y libertadas, sanas, restauradas completamente, ¿qué hicieron? Alababan y se maravillaban y glorificaban ¿a quién? A Dios. Por eso digo, una persona que Dios ha obrado debe vivir de esta manera. Si no vive de esta manera es porque realmente ha sido muy desagradecida o porque realmente Dios no ha obrado en su corazón, no ha sido transformada. Pero una vida transformada es una vida que glorifica al Señor, que exalta al Señor, que vive para el Señor, que irradia alegría y gozo para con los demás. Amén. Debe ser una vida transformada. Por eso nosotros miramos, y es lo que Cristo vino a hacer. Él vino y nos pasó ¿de qué? De muerte a vida. De la esclavitud, ¿a dónde? A la libertad. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Amén. ¿Y cuál es la condición de una persona que está muerta? ¿Cuál es la condición de una persona muerta? No glorifica, no se goza, no se alegra, porque está ¿qué? Muerta. ¿Y cuál es la condición de una persona esclava? Lo mismo. Pero ¿cuál es la condición y la actitud de una persona libre? Alegría, gozo, libertad, alabanza para con Dios. Amén. Hermano, ¿cuál era la condición de aquellas personas que rodeaban a Lázaro cuando estaba muerto? Lloraban y decían, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y lloraban, ¿verdad? Pero después que Lázaro... Alegres porque había resucitado. Amén. Cristo trajo vida y libertad y gozo a nuestras vidas. Por eso digo, yo no entiendo cómo una persona que decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivimos ¿qué? En tristeza. Y no alabamos y glorificamos a Dios. Por eso digo, la persona que no vive de tal manera es porque Cristo, yo dudo que Cristo está en su corazón. Yo lo dudo, yo lo considero y digo, tal vez no está Cristo en su corazón. Porque si Cristo estuviera en su corazón, habría ¿qué? Gozo y alegría y alabanza. Porque ha dicho, Él ha rescatado mi vida. Él ha cambiado mi condición. Él me ha dado vida. Él me ha resucitado. Soy el hombre más feliz, la mujer más feliz. ¿Qué me hace falta? Nada, porque lo tengo a Él. Amén. Eso es lo mismo que Jesús trajo y le dio cuando hablamos de la viuda de Sarepta, ¿se acuerda? Estaba triste, pero vino y le dio vida y gozo. ¿Cierto que sí? Amén. Ahora vamos a mirar como tercer punto. Un verdadero rey se compadece de todas las necesidades de su pueblo. Amén. Un verdadero rey se compadece de todas las necesidades de su pueblo. Y es lo que nosotros leemos desde el versículo 32 hasta el versículo ¿qué? 39. Amén. ¿Y qué es lo que hace Jesús aquí? Vemos cómo Jesús hace una obra completa. Jesús se sienta en su trono, sana a su pueblo, lo liberta y lo descuida, lo deja abandonado. No. Sino que ve la necesidad y se compadece. Por eso dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque hace ¿cuántos días? 3 días están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Esto es un verdadero rey compasivo. ¿Cierto? Uno que simplemente viene y mira la necesidad y dice,
que se muera. No, Él vino y miró la necesidad y dice, me compadezco de ellos. Aún inclusive vemos cómo Jesús se compadeció de la necesidad física y de la necesidad que espiritual. Yo creo que esto es algo muy importante para confiar nosotros en Cristo. Saber que Él tiene el cuidado de su pueblo, de todas sus necesidades, tanto que espirituales, tanto que físicas y materiales, porque Él les dio pan y dijo, no puedo enviarlos así porque se desmayan y pueden morir. Yo no soy ese rey desconsiderado, yo no soy ese Dios desconsiderado, yo no soy ese Dios ajeno a la aflicción de las personas. Esto me llena de pasión, saber que hay un Cristo que sabe cada y una de nuestras necesidades y aflicciones, y las ve y se compadece de ellas. No nos deja ahí a que nos muramos, sino dice, yo obraré y le ayudaré. Qué hermoso, ¿no? Yo me alegro, porque yo lo he vivido y lo he experimentado también, que Dios ha visto la necesidad y he visto también su ayuda. Amén. Hay que confiar en Él. Y hay que poner nuestra confianza en Él. Que Él es fiel y compasivo. ¿Cuántos días llevaban estas personas? 3 días. Podríamos decir, se les había acabado la comida. Podemos decir, tal vez comían un día, 2 días, y el tercer día se acabó la comida. Pero también podemos decir, estas personas los 3 días no habían comido ¿qué? Nada. Y uno dice, esto es muy impresionante. Y yo diría, oh Señor, a mí me gustaría que esto nos sucediera, y nos sucediera aquí, que pasáramos 3 días sin comer, simplemente escuchándote, Señor. Pero bueno, nosotros a veces simplemente 1 hora y ya el hambre nos domina, el cansancio nos domina, el sueño nos domina, la preocupación nos domina. Pero uno dice, esta gente venía de muy lejísimos y 3 días deleitándose en el Señor. Ese deleite en el Señor les quitó ¿qué? Yo creo que les quitó el hambre. Ese deleite en el Señor les quitó el sueño y la pereza. Ese deleite en el Señor les quitó toda preocupación. Para ellos, yo creo que toda su vida social, esos 3 días desaparecieron. Ellos simplemente estaban concentrados en ¿qué? En escuchar a Cristo. No había nada más importante. Se inundaron, se profundizaron tanto en Cristo que todo desapareció. 3 días. Y uno dice, oh, qué maravilloso esto. Amén. ¿Creen que esto puede suceder en una persona? ¿O creen que no puede suceder en una persona? Sí, porque aquí lo vemos. Amén. Y es posible. Y yo sé que muchos hombres, bueno, Cristo lo hacía, dice que Cristo pasaba toda la noche orando a Dios y se le iba el sueño. No había sueño, ni había cansancio, porque el deleitarnos en el Señor suple toda esa necesidad. Y nosotros creo que lo hemos experimentado, no sé si usted lo haya experimentado, pero hay muchas veces cuando nosotros oramos, cuando nosotros servimos al Señor, no sé si usted lo haya vivido, pero cuando nosotros estamos enfermos, cansados, hambrientos, pero vamos a la presencia del Señor por 1 hora, por 2 horas, muchas veces eso desaparece. ¿O no les ha pasado? ¿O sí les ha pasado? Experimentenlo y verán. Uno puede estar enfermo, pero usted empieza a buscar de Dios y eso pasa. Bueno, y después acaba y eso vuelve. A ellos les vino el hambre después, ¿sí vio? Como la palabra de Dios y Dios da fuerza y sustenta nuestras vidas, amén. Qué maravilloso. Y por eso dice que el Señor le dijo,
Ellos dijeron, ¿cómo podemos saciar? Si nosotros decimos saciar es porque estaban, ¿qué? Hambrientos, porque cesaron los 3 días. ¿Y cómo vino 3 días ahora de hambre? Pues ahora tenían ya muchísima hambre. Y por eso los discípulos dijeron, ¿cómo los podemos saciar? 3 días, ellos necesitan comer, ¿qué? El doble o la ración triple. ¿De dónde los vamos a saciar? En el desierto no conseguiríamos pan para saciar el hambre, porque el hambre de ellos ahora ya es mucha. Claro, 3 días sin comer. Amén. Pero Jesús les dijo, deles. Y ellos dijeron, no tenemos. ¿Cuántos peces tiene? ¿Y cuántos panes? Tráelos. Y los sació de alimento. Amén. Y dice que sobraron, ¿qué? ¿Cuántas canastas sobraron? 7. Pero cuando usted mira la palabra canasta, ¿usted qué se imagina? ¿Una tacita? ¿Qué es una canasta? La canasta era aquella donde cabía una persona entera. Completamente cabía una persona entera. Imagínense el poder de Cristo. Sobró y quedaron las canastas llenas de alimento. Amén. ¿Cómo les parece a usted el poder de Cristo? Amén, grande. ¿Cómo le parece a usted la compasión de Cristo? Amén. ¿Cierto? Qué hermoso, hermano. Y qué importante es podernos nosotros acercar a Cristo y conocer de ese Cristo y saber que ese Cristo grande y poderoso y compasivo sea ahora nuestro Dios. Y que si estamos en Él, ¿qué nos podrá faltar a nosotros? Amén. Estamos seguros en Él, estamos confiados en Él. Nos debemos gozar y glorificar y alegrarle y exaltarle por los siglos de los siglos, porque Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar y siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Por eso la palabra nos dice, al que Él llamó, Él lo salvó, Él lo justificó y Él lo glorificó. O sea, la obra de Cristo con nosotros es que completa. No nos va a abandonar y no nos va a dejar. Amén. ¿Quién es Cristo para usted? Pregúntese ahora, ¿quién es Cristo para usted? ¿Es todo para usted? Amén. Amén, eso. Y algo que usted también debe considerar es que y darle muchas gracias a Cristo por lo que Él vino y hizo por nosotros. Porque como vimos, antes no teníamos cómo acercarnos a Dios. Pero ahora por Cristo nos podemos hoy acercar ¿a quién? A Dios. Consideremos también que la enfermedad física de aquellas personas que causaba tristeza, dolor y aflicción. Pero consideremos también nosotros que el pecado causa lo mismo. Tristeza, dolor y angustia e infelicidad. Pero también pensemos que si venimos a Cristo, esa condición, así como Cristo cambió la condición de los enfermos, también cambia la condición de nuestra alma y corazón malo. Y nos da ahora un corazón ¿qué? Alegre, gozoso y restaurado para siempre. ¿Cierto que sí o no? ¿Cómo sucede esto, hermano? Para que esto suceda en nosotros. ¿Cómo podemos experimentar lo que esas personas experimentaron? ¿Cómo? Con fe. ¿Cómo hicieron ellos? Acercándose ¿a quién? A Cristo. Viniendo a Él. Acercándose a Él. ¿A dónde? A sus pies. Pero recordemos que vinieron con convicción. Vinieron con la certeza. Por eso dice, todo aquel que se acerca al trono de gracia hallará gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Pero acérquese sin dudar. Acérquese con convicción que Él vive y que Él existe. Porque si venimos, ¿será que sí puede ser? No, Él es poderoso. Amén. Esa es la manera para acercarnos. Ahora, si esto ha sucedido en su vida alguna vez, usted debe de estar viviendo como vivían después esas personas. ¿Cómo? Maravilladas. ¿Y qué más? Y glorificando al Dios de Israel. ¿Cierto que sí o no? Amén. Y otra,
es que el Señor nos enseña aquí es a ser compasivos. Los que hemos sido sanados, ahora debemos ser ¿qué? Compasivos. ¿Con quién? Por eso Cristo le dice a los discípulos, aliméntelos usted. Denles alimento a ustedes. Ustedes son mis discípulos, alimente a estos que están hambrientos. ¿Y qué dijeron los discípulos? ¿De dónde? Pero nosotros debemos ser personas compasivas. ¿Con quiénes? Con los demás. ¿Cómo? Llevándolos ¿a quién? A Cristo. Pero recordemos que esto sucede si en nosotros hay convicción y en nosotros hay compasión. Pero ¿cómo pueden ver las personas si hay compasión en nosotros y convicción? Por eso muchas personas le dicen a otras, vamos a la iglesia. ¿Sí le ha dicho usted a alguien eso? Vamos a la iglesia. ¿Sí le ha dicho usted a alguien eso alguna vez? Sí, seguro. Pero dice, pero tú no vas. ¿Para qué? ¿Cierto? Vamos a la iglesia, pero la persona dice, pero yo rara vez usted va. Eso no hay convicción, ¿cierto? Vamos a glorificar a Cristo, vamos a exaltar a Cristo. Pero yo veo que tú no lo glorificas ni lo exaltas. Entonces debe haber convicción en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si le invitamos a otra persona a que venga a Cristo y no estamos convencidos de Cristo, vamos a orar, pero tú no estás convencido de la oración ni oras. Hermano o persona, debes leer la palabra, pero tú no la lees tampoco, ¿cierto? Vamos, que en Cristo tienes perdón de pecados y te libra del infierno, pero tú amas el pecado y estás en el infierno. Entonces debe haber una convicción en nosotros, amén, de que hemos sido sanados y que nuestras vidas irradien que esa convicción para los otros con nuestras propias vidas, amén. Entonces debemos orar y pedirle al Señor que el Señor obre esto en nuestros corazones, y debemos glorificar al Señor por esta obra tan maravillosa que Él hace y sigue haciendo, por su poder tan grande y tan maravilloso, y que de aquí en adelante tengamos ese compromiso para con el Señor, amén, de ser personas compasivas también, y de ser personas que mostramos nuestras vidas glorificando al Señor en todo lugar y en todo tiempo, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias porque has bendecido nuestras vidas, has transformado nuestras vidas, has escuchado nuestras oraciones, y hoy estamos aquí